Ahora pedimos que sea de bendición, rogamos que tu Espíritu Santo, mi Dios, pueda ayudarnos, pueda guiarnos y que el mensaje, mi Dios, sea de esperanza, refugiándonos en tu amor, en tu poder, Señor Jesús, aferrándonos a tu misericordia, creyendo de que estás en nuestras vidas y que nos llevas, nos guías hacia la Canaán celestial. Bendícenos grandemente en esta hora, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y Amén. amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema de esta mañana, yo le puse por título ahí, Viendo hacia el futuro. Ya leímos la lectura bíblica que nuestra hermana Noemí Cruz nos tuvo en el libro de Malaquías. Entonces, más o menos usted podrá tener alguna idea, estamos, del tema que presentaremos en esta hermosa mañana. Mis hermanos, vamos a enfocarnos en un capítulo del libro de Daniel muy conocido, así que le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Daniel capítulo 3. El libro de Daniel, el capítulo 3, una historia muy conocida, mis hermanos, la hemos leído, probablemente hemos escuchado también varios temas de ese capítulo, y en esta mañana vamos a tomar algunos puntos de este hermoso capítulo que encontramos en Daniel 3. El título del capítulo es El horno de fuego. En el capítulo anterior, capítulo 2, Daniel, mis hermanos, interpreta el sueño a Nabucodonosor. Sabemos la historia, que el rey tuvo un sueño, llamó a todos sus sabios, magos, astrólogos que le servían en el reino, pero ninguno de ellos se encontró capaz para poder brindar la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Aparece en escena Daniel, de los jóvenes cautivos del pueblo de Israel, de esos jóvenes que habían salido. Recordemos que en ese momento el pueblo de Israel ya está en cautiverio en tierras caldeas. Pero Nabucodonosor, el rey, había mandado a sus siervos que escogieran a jóvenes vigorosos, de presencia, del linaje real del pueblo de Israel. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos, Misael, Ananías, Azarías y Daniel. Y a ellos, mis hermanos, puesto ya en Babilonia, se les cambió el nombre. Daniel, Belsasar, Misael, los nombres que se les pusieron, ya nosotros los conocemos, Sadrad, Mesad y Abednego. Nombres de tierras caldeas. Poco a poco el rey Nabucodonosor deseaba que la influencia en su tierra, la influencia política, religiosa, las costumbres, las tradiciones, pudieran entrar, estos jóvenes pudieran ser absorbidos por esas tradiciones, por esas costumbres religiosas. Sin embargo, nosotros encontramos en la palabra de Dios que estos jóvenes se mantuvieron fieles. Las enseñanzas que habían recibido en su tierra, el mensaje que sus padres, sacerdotes, líderes del pueblo de Israel habían compartido con ellos, había sido fundamental en la preparación, en el espíritu firme, en la lealtad de estos jóvenes hacia el Dios Altísimo, hacia nuestro Padre Celestial. Y ya estando en tierras caldeas, decidieron mantenerse firmes en todo, leales, fieles, en su vestimenta, en su apariencia física, aún en los alimentos. Nosotros vemos un capítulo maravilloso en Daniel de cómo aún su alimentación decidieron honrar al Señor también de esa manera. Y luego aquí en escena tenemos el capítulo 3 a estos jóvenes. Tenemos a estos jóvenes acá en escena. Daniel interpreta el sueño de la estatua, el sueño, y su interpretación de cada una de las partes, los materiales también, la cabeza de oro, plata, bronce, hierro, el barro mezclado, y cada una de las partes de la estatua y su interpretación por Daniel.
El espíritu de profecía menciona que por un tiempo el rey Nabucodonosor había quedado sorprendido de lo que Dios le había manifestado. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, nuevamente él volvió a su vida. Y por el consejo de algunos de sus sabios, mandó a construir esa estatua gigantesca. Pero lo interesante de esto es que él no usó todos los materiales que se describieron en el sueño, sino que la mandó a hacer toda de oro. Mandó a hacer la estatua toda de oro. Entonces nosotros ahí vemos en su orgullo, en su vanagloria, su poder. Recordemos que en ese momento todo el mundo antiguo, podríamos decir, estaba bajo la orden, sometido bajo el imperio babilónico, bajo los caldeos. Así que usted se podrá imaginar el poder que tenía Nabucodonosor, sus líderes, sus gobernantes, sus tropas, su ejército, regados por todo el mundo antiguo de esa época, gobernando todas esas naciones y siendo él el rey absoluto. Así que su corazón, lleno de vanagloria, lleno de orgullo por todo lo que había conquistado, por todo lo que había alcanzado, mandó a construir esa estatua de puro oro, porque él creía y estaba convencido de que su reino, sus descendientes iban a estar por siempre en ese imperio. Y conocemos ahí el relato, dice la historia en el capítulo 3, de que fue mandada a construir en el valle Dura, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y se ordenó, según el versículo 2 del capítulo 3 de Daniel, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que se llamó a todos los líderes, gobernantes de todas las provincias, consejeros. Había una multitud ahí, había mucha gente para que vinieran a ver la dedicación de esa estatua, para que vinieran a adorar, al rey Nabucodonosor y su estatua que había levantado ahí en el campo de Dura. Y todos estaban presentes ahí. Había mucha gente en los alrededores ahí. Y se dio la orden que todos estaban de pie al escuchar el sonido de la música, de la bocina, la flauta, el arpa, todos debían postrarse y adorar. Todos debían arrodillarse. Todos debían adorar. Y estaba la orden también ahí, mis hermanos, donde se describe en el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así que era una decisión de vida o muerte, obligatoria. Ahí no había espacio para poder negociar, para poder decir, bueno, vamos, el que no pueda, pues no, ahí era, o se arrodilla, o va directamente al horno de fuego. Y esta semana mi posición no estará aquí. Ahí la orden que se está dando es una orden directa. Ahí no se está dando espacio a la especulación ni a la duda, no, la orden directa es del rey para poder adorar ese estatua. Mis hermanos, Dios nos ha regalado algo maravilloso y es libre albedrío, amén. Dios, en su gran amor y misericordia, mis hermanos, nos ha hecho libres. Ni siquiera, mis hermanos, te obliga a ti y a mí a poder decir si usted no quiere aceptar los caminos del Señor.
El Espíritu Santo nos llama, toca nuestros corazones, como dice Apocalipsis, aquí estoy a la puerta, nos hace la invitación, envía mensajeros, envía su palabra para que podamos escudriñarla y podamos atesorarla y comprometernos con Él. Pero hay una decisión que hacer. Y el Señor, en su gran amor, al darnos ese libre albedrío al ser humano para poder decidir. Pero aquí estamos viendo a un rey, a un gobernante terrenal, violentando la decisión, la libertad, el libre albedrío que Dios nos ha dado. Vemos a un rey lleno de poder, de pompa, de vanagloria, con autoritarismo, creyéndose superior por encima de todo, dando una orden directa para que sus súbditos, desde el más pequeño hasta el más grande, le rinda culto, adoración, se arrodille, se postre, lo venere. Y el versículo sigue diciendo, versículo 7, por lo cual al oír los pueblos, todos los pueblos, el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, y todo instrumento, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. Así lo dice el versículo 7. Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos. Así lo menciona el versículo. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. Si nosotros trasladamos nuestra imagen, nuestra mente a ese momento, mis hermanos, yo me imagino mucha gente ahí. Y es que en medio de la multitud a veces pensamos que podemos pasar desapercibidos. Y a veces escuchamos decir que es más fácil ir con la multitud que es hacer la diferencia. Porque al hacer la diferencia nos quedamos solos. Y al quedarnos solos tenemos que defender por qué hemos decidido actuar de esa manera. Lo más fácil es ir con la multitud. Porque entre la multitud creemos que ahí hay fortaleza, nos sentimos seguros, confiados. Pero cuando decidimos ir en contra de la multitud, ahí es donde nos toca dar a conocer nuestros verdaderos principios en lo que hemos creído y por qué lo hacemos así. Estaba leyendo una revista de nuestra iglesia, y mi esposa me regaló en un viaje que ella tuvo en un congreso de maestros. Muy bonita esta revista del libro de Daniel. Se menciona acá que este episodio, el episodio de Daniel capítulo 3, es una amonestación de algo que al final de los siglos volverá a repetirse. Es una amonestación, mi querido amigo, mi querido hermano. Es un llamado, una amonestación de que al final de los siglos volverá a repetirse con la Babilonia mística. Cuando obligue al mundo entero a adorarla bajo pena de muerte. Este capítulo de Daniel nos recuerda, nos hace reflexionar, nos hace recordar que al final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, se volverá a suceder. Amén. Volverá a pasar. Se obligará al mundo entero a adorar bajo la pena de muerte cuando se imponga esa ley. Y es ahí, mis hermanos, donde los santos, los sellados, los hijos de Dios, mantendrán una fe inquebrantable, igual que Sadrach, Mesach y Abednego, mis hermanos. A lo largo de la historia, Dios ha tenido hijos con una fe inquebrantable. Amén. Desde el Génesis, a lo largo de la historia, nosotros hemos visto, hemos sido testigos, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos escudriñado de hombres y mujeres que mantuvieron una fe inquebrantable ante las situaciones adversas,
Y muchos de ellos, mis hermanos, ofrendaron sus vidas porque decidieron padecer por Cristo Jesús. Decidieron mantenerse fieles. Y cuando leemos este capítulo, nos hace recordar que nosotros estamos en esta época, a las puertas, porque Cristo viene pronto, porque su venida se acerca. Amén. Estamos a las puertas y no sabemos, estamos hoy porque nosotros somos del hoy, pero que Dios conoce el futuro. No sabremos, mis hermanos, si el día de mañana, en ese momento que se avecina, nuestra hermana Rosibel vaya a estar. No sabemos si nuestro hermano Doblado va a estar. No sabemos si nuestra hermana Lesbia, nuestra hermana Erika, nuestro hermano Agner, cada uno de ustedes va a estar, o de los que nos escuchan en sus hogares, va a estar en ese momento. Pero algo, mis hermanos, de lo que debemos asegurarnos es poder desarrollar con la ayuda de Dios esa fe inquebrantable que tenían estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. En medio de las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida, recordemos que nosotros adoramos al Dios de los cielos. Amén. Que adoramos a nuestro Señor Jesús, que está por encima de todo, que está por encima de cualquier gobernante, que está por encima de cualquier pastor, que está por encima de cualquier líder religioso de este mundo. Y Amén. es ante Él a quien nosotros nos debemos, mis hermanos. Es ante Él a quien nosotros debemos serle fiel. Así que avanzando acá y viendo algunos ejemplos durante la Edad Media, en la Edad Oscura que se le llama, en la edad de la supremacía papal, yo lo compartí un bosquejo el sábado pasado en el repaso de la lección, desde que el Imperio Romano agarró su fuerza y auge poderoso, y luego siguió nuevamente Roma, pero ya de una forma papal, religiosa. Y nosotros conocemos la Edad Media. Muchos, mis hermanos, cuando leemos El conflicto de los siglos, cuando leemos otros libros, nos damos cuenta cómo muchos hijos de Dios tuvieron esa fe inquebrantable, tuvieron esa fe decididos por Cristo Jesús. Muchos de ellos perecieron en el Coliseo romano sirviendo de juegos. Sufrieron ahí en el Coliseo. Muchos de ellos se fueron al exilio. Conocemos la historia de los valdenses. Y muchos de ellos, protestantes, reformadores, decidieron mantenerse fieles. Casualmente en este mes de octubre se celebra el año de la muerte, el martirio de uno de los que tradujo la Biblia al idioma inglés. Tal vez ustedes lo han escuchado, William Tyndale. Él decidió en momentos en los cuales era prohibido, uno de los reformadores, de los protestantes, decidió tomar la Biblia y traducirla para el pueblo. ¿Y qué tuvo que enfrentar? Murió estrangulado. Y luego de eso, quemaron su cuerpo. Hoy, la Biblia, una de las versiones de la Biblia en inglés, la famosa King James, un 70-80% tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento es de las traducciones que hizo el reformador, el protestante William Tyndale. Decididos, mis hermanos, a ir en contra de lo que no está acorde a los principios divinos. Y tenemos también muchos casos de ellos, como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus, que nosotros lo conocemos, el caso de él, el reformador, que fue condenado por hereje, por herejía, por mantener su fe, por presentar el mensaje. Fue llevado a la hoguera. Sus cenizas fueron esparcidas en el famoso río Rin, allá en Praga, en Europa, para que nadie, pero su nombre quedó plasmado ahí en la historia, mis hermanos.
como esos fieles que se han mantenido, como esos siervos que han decidido hacer lo correcto. Seguimos acá en el capítulo 3, en el versículo 8. Se acercaron unos hombres, unos sabios caldeos maliciosos, y acusaron a los judíos, hablaron y dijeron al rey: Rey para siempre vive. Tú has dado la orden, parafraseando el versículo, ¿verdad? Por razones de tiempo. El versículo 11, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres, mira cómo dicen acá, el versículo 12. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey se levantó lleno de ira. Se le demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo común. Y mandó hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a estos jóvenes judíos y lo echasen dentro del horno de fuego encendido. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Pero ¿cuál era la respuesta de ellos? ¿Cuál fue su respuesta? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos referente a este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los 3 jóvenes hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios y en la hora de la prueba recordaron aquel versículo de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quiero pedirle a algunos de los que están aquí conectados que me pueda leer Isaías, capítulo 43, versículo 2. ¿Qué dice? Un valiente, un voluntario que quiera ayudarnos con ese versículo del libro de Isaías 43, 2. Amén. Amén, hermano. Adelante. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. 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 Mis hermanos, en ese momento apremiante, en ese momento de decisión de vida y muerte, los jóvenes hebreos recordaron, confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron Isaías 43:2. Eso maravilloso versículo. Cuando pases por las aguas, por el fuego, recordaron las enseñanzas que habían recibido. En esta época que nosotros estamos viviendo, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. Nosotros no estamos exentos de eso. En esta época que estamos viviendo, en muchas ocasiones habrá momentos en los que vamos a sufrir humillaciones, mis amigos y hermanos. Vamos a sufrir ultrajes. Se nos va a rechazar. Se nos va a señalar. Se nos va a hacer a un lado. Se nos va a menospreciar por los principios, por lo que hemos creído. La ira del hombre se despertará contra aquellos que santifican el 4º mandamiento, y al fin surgirá aquel decreto universal
que los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia, mis hermanos, que se avecina, requerirá, así lo describe Profetas y Reyes, el tiempo de angustia que se avecina para el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable como la de Sadrach, Mesach y Abednego. No fue una decisión fácil. Lo fácil hubiera sido arrodillarse, hacer lo que la multitud hacía. Y no solamente ellos estaban ahí, había mucha gente de su pueblo, porque el versículo dice pueblos, naciones, había mucha gente. Pero ellos decidieron marcar la diferencia. Ellos decidieron hacer lo correcto porque habían entregado sus vidas al que todo lo puede. En nuestras vidas, mis hermanos, en esta época que estamos viviendo, igual habrá momentos en los cuales tendremos que decidir. Habrá momentos en los cuales vamos a tener que tomar decisiones. Habrá momentos en los cuales el enemigo nos pondrá a prueba para ver de qué lado estamos. Habrán pequeñas pruebas en nuestra vida para ir formando nuestro carácter, para ir formando nuestra vida, para que nuestra fe pueda ir creciendo, en las cuales vamos a tener que decidir, en las cuales vamos a tener que decidir de qué lado estamos. Aún gozamos de un poco de libertad, pero llegará ese momento y hay muchos casos. Qué maravilloso es escuchar testimonios de hermanos y hermanas que a pesar de las situaciones que están atravesando, han decidido mantenerse fieles. Han decidido por Cristo Jesús. Han decidido hacer lo correcto. Y conocemos muchos casos. Escuchamos de muchos hermanos y hermanas y sus decisiones. Jóvenes universitarios que deciden postergar o buscar otras alternativas con el simple hecho de mantenerse fieles. Jóvenes que deciden no participar en algunas actividades que van en contra de sus principios porque están convencidos en quién han creído, porque han decidido mantener su fe, sus principios, su libertad de conciencia, de poder elegir, amén, de poder decidir. Hace unos días, semanas, hubo un seminario de el encargado de libertad religiosa de la Unión. El apellido es Morazán, pero no recuerdo el nombre de nuestro hermano que es el representante de libertad religiosa. Poco a poco, mientras este mundo vaya avanzando, las libertades, decisiones de religión, de culto van a ir siendo coartadas. Se van a ir reduciendo, se van a ir limitando. Ya en el pasado, acá en Honduras, hubo algo similar que algunos de ustedes recordarán cuando surgió aquella polémica ley de que los maestros, tanto en el sector público y privado, tenían que ir a trabajar los sábados. Gloria a Dios, porque fue suspendida, pero no siempre sucederá así. No siempre pasará de esa manera. Y yo recuerdo el caso de una hermana de iglesia. En ese momento no estábamos acá en la iglesia central, sino en otra ciudad de acá de Honduras. Y recuerdo con alegría el caso de una de nuestras hermanas de iglesia. Ella sufrió estas situaciones. Ella llegaba llorando a la escuela. Nos contaba las situaciones que estaban, las amenazas, amenaza de despido, de descargo por no presentarse el sábado. Momentos en los cuales su salario le fue quitado porque no estaba siguiendo las orientaciones, fue suspendida, pero decidió mantenerse con una fe inquebrantable de decir los sábados voy a adorar a mi Señor Jesús.
Los sábados iré a la iglesia con mi familia a adorar al Señor Jesús. Su valor, su entrega, su decisión fueron recompensados. Gloria a Dios por eso. Y recuerdo al encargado de libertad religiosa, al hermano Morazán, compartir muchos testimonios a nivel nacional de hermanos que se mantuvieron firmes en su decisión. Entonces quiere decir que en estos tiempos Dios tiene hijos con una fe inquebrantable. Y damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, porque estamos convencidos, hemos atesorado esos principios. Y era maravilloso, agradable escuchar esos testimonios de hermanos hondureños que habían decidido hacer lo correcto, habían decidido mantenerse, habían decidido servir y ser fiel al Señor. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Inconmovibles. Porque sus vidas han decidido seguir al Salvador de este mundo, que es nuestro Señor Jesús. Y se van a sostener, así lo describe, se van a sostener como viendo al invisible. Y no van a estar solos. No estaremos solos y no vamos a estar solos. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Profecía menciona que Dios enviará sus ángeles para sostenernos, para afirmarnos, para socorrernos, para ayudarnos en esos momentos difíciles en los cuales tomará que decidir. Así que, mis hermanos, no tengamos duda, temor, miedo de decir, no, nuestro Señor Jesús estará ahí. Sus ángeles estarán sosteniendo nuestras manos. Sus ángeles estarán sosteniendo nuestras vidas, porque algunos van a tener que testificar, van a tener que dar fe de lo que han creído ante personas que tal vez no están de acuerdo, ante personas que no les interesan, pero igual que Esteban, igual que Juan el Bautista, van a tener que decidir y dar testimonio de lo que han creído y por qué han creído en ello. A veces dudamos y creemos, mis hermanos, porque vivimos en el pleno siglo XXI y pensamos que las cosas pudieran cambiar, pero no. El ser humano sin Cristo y sin esperanza se vuelve un ser cruel. Acá dice, este episodio que nos quiera leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15? Un hermano que nos ayude a leer, por favor. Amén. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Amén. Mis hermanos, ¿se volverá a repetir, mis hermanos? Claro que sí. Lo estamos leyendo en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo dice el versículo? Hacía que todos, grandes, pequeños, pobres y ricos. Esa historia se repetirá, mi querido amigo, mi querido hermano. Se va a repetir. Pero lo maravilloso de todo esto es que aunque la amenaza es angustiosa, de esa amenaza el pueblo de Dios será librado. Amén. El pueblo de Dios será librado. Y nosotros lo vemos acá en la descripción del capítulo 3 de Daniel,
Cuando los jóvenes fueron echados ahí, Nabucodonosor palideció y se sorprendió al ver 4, no eran 3, y el cuarto era semejante a los dioses. Jesús estaba ahí con los jóvenes hebreos, mis amigos. Amén. Si el Señor Jesús estaba ahí con los jóvenes hebreos, también estará con nosotros, mi querido amigo, mi querido hermano. Amén. Él ha prometido estar con sus hijos, ha prometido socorrerlos en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las luchas. El Señor Jesús ha prometido estar ahí. El Señor Amén. Jesús estaba ahí, estuvo ahí, y dice el rey: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Fueron librados, mis hermanos, para que el pueblo entero que estaba ahí, toda esa multitud que estaba ahí, pagana, idólatra, adoradores de otros dioses, religiones, personas politeístas que creían en dioses. Eso fue un testimonio universal en ese momento para que todas esas personas se dieran cuenta de que solo hay un Dios que está por encima de todo. Rey Amén. de rey glorioso fue real para que todos esos pueblos pudieran darse cuenta de que hay un Dios en los cielos. Y esa gente pudo evidenciar, pudieron ser testigos, y no hay duda, no hay escapatoria, no hay excusa, porque en ese momento les fue mostrado a ellos quién era el verdadero Dios. El llamado en esta mañana, mis hermanos, para ir concluyendo, es aferrarnos a las promesas del Salvador. Lo leímos en Isaías, el capítulo 43. Dios ha prometido a sus hijos sostenernos. Y cuando nosotros escudriñamos y leemos, nos damos cuenta cómo Dios ha mantenido a su pueblo a lo largo de la historia de este mundo. Y lo va a hacer porque así está escrito. Va a sostener a sus hijos fieles, que mantengan una fe inquebrantable, que decidan serle fiel al Señor. Mis hermanos, y en nuestra vida empezamos desde ahora, en estos tiempos que estamos, en pequeñas cosas, con pequeñas decisiones, con pequeños detalles que aparentemente a veces son insignificantes, pero esos pequeños detalles marcan en nuestras vidas para ver realmente cómo está nuestra fe. A veces andamos buscando formas de querer justificar cosas que no están en la palabra de Dios, cosas que no son bíblicas, cosas que no están en lo que Dios nos ha revelado. Entonces debemos ir. Estuve viendo ahí algunas frases del pastor Ted Wilson en una de estas semanas que estuvo presentando, donde él menciona que el pueblo de Dios debe volver a la palabra de Dios, atesorarla en sus corazones y mantenerse firmes y convencidos de que es lo correcto. Porque en estos tiempos que vivimos, tristemente el mal está avanzando a pasos gigantescos. El mundo va hacia el camino equivocado y nosotros somos llamados a poder mantener esa fe, a poder mantener esos principios, a poder decir no, porque eso no está acorde a la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión, en una reunión, porque hoy en día se maneja mucho de este lenguaje inclusivo en las escuelas, y esto se va a manifestar y va a crecer y va a llegar acá a Honduras. Y recuerdo que en esas encuestas para nuestra escuela había ahí la pregunta de cómo nuestra escuela adventista estaba manejando el tema de la inclusión, el lenguaje inclusivo. Ya ustedes conocerán a qué se refiere eso, ¿verdad? A estas tendencias que son moda hoy en día. Y yo recuerdo que se nos preguntó a nosotros y nosotros escribimos ahí. Creemos en la familia,
establecida por Dios. Creemos, varón y hembra, Dios los creó. Y así lo enviamos y así fue escrito. Pero vendrán muchas cosas aún más difíciles que esas. Aún más difíciles que esas. Quizás en su trabajo se le tenga que pedir que venga un sábado. Quizás en sus proyectos, en sus planes, van a haber momentos en que tendrá que decidir. Probablemente en sus estudios vendrá el momento en que le dirán, no, este sábado usted va a tener que hacer esto. Y así cosas como esas, mis hermanos, nos van a ayudar a poder recordar que al mantenernos firmes, estamos dando testimonio de quién hemos creído. Que al mantenernos leales al Señor, nos ayudará a poder sostenernos en los tiempos difíciles que estamos atravesando. Mis hermanos, no sabemos si en ese tiempo difícil que se avecina para este mundo, usted y yo vamos a estar. Pero recordemos que si nos toca estar en esos momentos difíciles, ese tiempo de angustia que se describe en Jeremías, el tiempo de angustia de Jacob, podamos, mis hermanos, haber depositado nuestra vida en aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús. Amén. Si Amén. llegara a esos momentos, cuando lleguen esos momentos, porque llegarán, y nos toca estar ahí, que nuestras vidas hayan sido selladas por nuestro Salvador. Que nuestras vidas hayan sido selladas por Cristo Jesús. Para que usted y yo podamos mantener esa fe inquebrantable. Es triste. Y es un llamado de atención que hace el conflicto de los siglos, que menciona que habrán algunos dentro del pueblo de Dios vacilantes, dudosos, que no estarán seguros si han sido apartados para el Señor. Y eso sucede, mis hermanos, porque en este tiempo que estamos es el tiempo de aprovechar para poder decir sí a las cosas del Señor, no a las cosas que provienen del mundo. Porque cuando andamos en dos aguas, mis hermanos, andamos en dos caminos, pretendemos ser de Dios y al mismo tiempo estamos haciendo concesiones con el mundo. Va a llegar un momento en el cual tendremos que decidir, por mucho que queramos estar en esa vida, ¿sí? Llegará un momento en que se tendrá que decidir, marcar esa línea, si estoy del lado de Cristo o estoy del lado del enemigo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que nos dé la fortaleza y ante las situaciones que estamos enfrentando en estos tiempos, nos ayuden a fortalecer nuestra fe ante lo que se avecina para el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Amén.